Esa mañana fue Bartolo el que recibió el llamado del monte. Desde lo alto, con esa mirada suya que parece atravesar el tiempo, notó algo extraño. Las flores seguían quietas, pero el aire no. Algo se estaba moviendo allá en las sierras. El monte, viejo y sabio, lo había elegido a él como mensajero, y Bartolo, que suele hacer bromas y cantar por cualquier cosa, ese día cantó distinto. Cuando el mensaje me llegó, no pregunté mucho. Vi su mirada seria y supe que esta vez hablaba de verdad. Así que confié y salí a ver qué era eso que me estaba llamando. No sabía bien a dónde íbamos, pero el monte ya había hablado. Y cuando el monte llama, uno no le discute. Solo se calza las zapatillas, respira hondo y empieza a caminar. Los perros, como siempre, no preguntaron nada. Me siguieron con el entusiasmo de quien no necesita respuestas para entregarse a la aventura. Tampoco sabían a dónde íbamos, pero eso no les importaba. Pasábamos entre los pinos, donde el aire huele a resina y a sombra fresca, y el sol se filtra como si el cielo jugara a ser vitró con las hojas. Las montañas al fondo nos miraban en silencio, mientras andábamos sin destino. Todo parecía tener un sentido que se nos escapaba. Los perros corrían adelante, olfateando señales invisibles. Volvían, me miraban y seguían. Yo los seguía a ellos, aunque no supieran guiarme, porque a veces caminar al lado de alguien que confía es mejor que caminar con alguien que sabe. Y mientras avanzábamos, más raro se volvía todo. Los hongos al costado del camino eran una buena señal. Allí íbamos, los cuatro, siguiendo algo que no podíamos ver, pero que claramente nos estaba esperando. Al llegar al arroyo, algo dentro de nosotros cambió. Chimichurri, que venía con la lengua afuera desde hacía rato, pegó un salto y se tiró al agua como si hubiera llegado al paraíso. Se revolcó feliz entre las piedras salpicando todo. Parecía una criatura nacida del río, y en cierto modo lo era, o lo fue por un instante. Los otros perros no se quedaron atrás, cruzaban de un lado al otro como si el agua les marcara un camino secreto. Jugaban pero también exploraban, como si supieran que ese no era un arroyo cualquiera. Yo me agaché para mojarme la cara y fue entonces que lo sentí. El murmullo del agua no era solo un ruido, era una voz. El arroyo me estaba hablando. Me decía que nos desviemos del camino y que siguiéramos hacia arriba, y que al final había una sorpresa. Y yo, que no suelo escuchar ríos, le creí. Ya había yo escuchado hablar de cierta leyenda vieja como las piedras del monte. Dicen que la cuentan las aves, las calandrias, los zorzales, los jilgueros. Todas tienen su versión, y aunque muchas ya están cansadas de repetirla, la siguen entonando al amanecer como si con esto cumplieran una promesa. El problema, dicen algunos, es que las aves se aburren fácil y cada tanto inventan. Cambian detalles, agregan exageraciones, le suman plumas a los hechos. Así que nadie sabe bien qué parte es cierta y qué parte nació de un capricho de un gorrión. Lo que en todos coinciden es que dentro del monte existe una cascada mágica, pero no se la encuentra así nomás. Dicen que para llegar hay que atravesar ciertos portales que solo se abren si uno está dispuesto a seguir los pasos de la naturaleza, a escuchar sus voces, a respetar sus silencios, a entregarse a la aventura sin saber a dónde se va. No hay carteles, no hay señales, y si uno se detiene en el tiempo justo, si uno pisa la piedra correcta, y si se mira con los ojos de quien ya no busca, el portal se abre, y entonces sí, el camino continúa. Y quizás lo que me dijo el arroyo no era solo una ocurrencia, quizás era el primer portal, y yo ya lo había cruzado. Seguimos bordeando el arroyo, no había camino marcado, pero los caballos de la zona ya lo habían recorrido antes. Sus pisadas habían abierto senderos entre las piedras y los pastos, y nosotros, sin discutirlo, lo seguimos. En un momento, uno de esos caballos apareció. Salió de entre los árboles como si ya supiera que lo esperábamos. Me miró con la firmeza de quien conoce el terreno. Se acercó despacio, lo acaricié y me guió como diciendo, es por acá. Lo seguimos y fue entonces cuando la escuchamos. La cascada.
Al principio era un susurro lejano. Después fue un refugio que llenó el pecho. Al llegar no pude hacer otra cosa más que quedarme quieto. Me aturdió, me hipnotizó, me retuvo, pero también me limpió, me despejó las dudas. Y ahí, bajo ese estruendo de agua, vi todo con claridad. La magia del viaje no estaba solo en encontrar un lugar escondido, sino en quien me había acompañado hasta él. Cristóbal, con su andar firme, había seguido los pasos de la naturaleza como si los conociera desde antes. Gómez, en cambio, caminó en silencio, atento a las voces que nosotros no podíamos escuchar. Y Chimi se lanzaba al arroyo, se metía en los pastos, iba y venía con la emoción de quien confía sin entender. Cada uno había cruzado los portales a su manera, y yo no hice más que seguirlos. Volvimos por el mismo camino en silencio, como si el monte ya no tuviera nada que decirnos, o como si nos dijera, ya está, guárdenlo en el pecho. Los perros caminaban tranquilos, con la lengua afuera y el alma llena. Yo también, aunque algo en mí ya no era igual. En casa, el patio entero parecía esperarnos, todos bajo la luz suave del atardecer. Nadie dijo nada, y tal vez no hacía falta. Y ahí, entre los mates tibios y el olor a campo, el sol bajaba despacio, cerrando un libro que aún no termina y que tiene muchas más aventuras por contar.